Bien, buenos días a todos, bienvenidos en esta mañana, una mañana fría, pero con ese deseo ferviente de poder orar juntos, cantar juntos y en esta mañana reflexionar en las Escrituras. Estamos en una serie sobre el perdón y esta ya es nuestra cuarta charla sobre el perdón y hoy el mensaje va a ser un poco diferente, ¿sí? No va a ser un mensaje como estamos acostumbrados a una predicación expositiva donde tenemos un texto y hacemos los 4 puntos sobre eso, aplicación. No va a ser tanto hoy así el mensaje de esta mañana, sino que el mensaje de hoy es responder preguntas. Y por eso lo importante para nosotros en esta mañana que ustedes escribieran esas preguntas que tienen acerca del perdón. Porque tenemos preguntas acerca de, bueno, ¿y qué es el perdón? ¿Cómo sé si perdoné o no perdoné? ¿Será que tengo eso ahí, pero yo perdono y no olvido? ¿Y eso cómo es? Y tenemos preguntas. Y en esta mañana el mensaje se va a enfocar en eso, ¿sí? En responder preguntas de algunos que nos escribieron acá. Muchas gracias por escribir esas preguntas acerca del perdón y tal vez esas respuestas están en el mensaje de esta mañana. Y el tema para hoy es y es una pregunta: ¿es realista el perdón? O sea, ¿verdaderamente el perdón es real? Y es bueno saber que la palabra de Dios sigue obrando cuando nuestros corazones están abiertos a escuchar la verdad. Y necesitamos escuchar una y otra vez acerca del perdón, porque necesitamos ser perdonados y aprender ¿a qué? A perdonar. Alguien en una ocasión dijo: sin perdón no hay futuro. Recuerda esa frase: sin perdón no hay futuro. Y es cierto para los individuos, es cierto para las familias. Y también es cierto para una nación. Sin perdón no hay futuro. Y podríamos añadir algo a esta declaración de varias maneras sin cambiar el significado básico. Y es esto: sin perdón no hay libertad. Sin perdón no hay recuperación. Y sin perdón no hay sanación. Ahora, en un mundo de tanto dolor, en un mundo de tanto odio, deberíamos entonces plantearnos esta pregunta: ¿es realista el perdón total o es solo un sueño lejano? Una teoría que jamás podría hacerse realidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Es real el perdón? Sí, cierto. ¿O es solo una teoría? ¿Sí? Recuerden lo que decía C.S. Lewis, que es tan maravilloso el perdón cuando me toca a mí vivir ese momento del perdón. Y hay personas que luchan con ese tema del perdón, que les cuesta bastante el perdonar. ¿Y qué podríamos decir referente a esta pregunta? Sí, el perdón total es la mejor opción, pero está tan lejos de nosotros que debemos conformarnos con algo tal vez pequeño. Podríamos decir eso y pensarlo, pero estaríamos equivocados, porque el perdón total puede estar fuera de nuestro alcance, pero eso no significa que sea imposible. Simplemente significa que no hemos alcanzado el objetivo que Dios tiene para nosotros. Así que escuchemos el texto de nosotros en esta mañana. Y está en Efesios 4, 29 al 32 y voy a dar lectura en esta versión Palabra de Dios para todos. Y dice lo siguiente: no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que los que hablen le haga bien a quien los escuche. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia.
Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Y este texto nos plantea entonces situaciones para nuestro diario vivir. Y que es difícil vivir en un mundo, en una sociedad donde las malas palabras abundan. Y aquí el texto dice, no digan malas palabras. Y a veces qué tan difícil es no decir una mala palabra. Y a veces pensamos que una mala palabra es una grosería o algo que se nos sale, pero ¿será que con decir palabras agresivas a nuestros hijos o a nuestra pareja es una mala palabra? Y lo es. Y aquí el texto nos plantea que deberíamos de nuestra boca salir palabras que ayuden y animen a otros. Y bueno, ¿cómo animo a otros si yo ni siquiera me siento de buen ánimo? Y que a veces nos despertamos con el deseo que nadie nos hable y que nos diga nada. ¿Cómo vivir en nuestro contexto de nuestra vida, de quitarnos la amargura y lo que nos producen los demás? Lo que produce mi compañero o compañera de trabajo, lo que produce mi vecino o lo que produce mi pareja. ¿Cómo vivir? ¿Cómo ser amables? ¿Cómo considerar a los demás y cómo perdonar a los demás cuando Dios me ha perdonado a mí? Entonces, frente a este texto, ¿es realista vivir así? Y ese estándar es demasiado alto. ¿Y puede alguien realmente vivir así en un mundo caído como lo dice el texto? Y cuando Pablo dice perdonándose unos a otros, pues ¿qué quiere decir? Y surgen varias preguntas prácticas entonces en esto. Así que en estas preguntas que han hecho en esta mañana, vamos a abordar algunas preguntas y vamos a responder a esas preguntas referente al perdón. Porque hay mucho que responder frente al tema del perdón. Así que empecemos con la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿qué es el perdón? Hablamos mucho de perdonar a otros, de saber que Dios me perdonó, pero ¿qué es el perdón en sí? Y diversos autores bíblicos usaron diversas palabras hebreas y griegas para transmitir ese concepto del perdón. Una palabra significa borrar. Y en ese sentido, borrar significa que Dios borra de su registro, ¿qué? Todos nuestros pecados. Entonces, eso es perdón. Cuando Dios borra todo y no se acuerda más de ello. Otra palabra hebrea común significa levantar y llevarse, refiriéndose a la completa eliminación de los pecados, como si nos hubieran quitado una pesada carga de encima. Otra palabra significa liberar de la deuda, indicando que el castigo por el pecado ha sido cancelado. Y una palabra griega significa mostrar gracia a quien ha pecado mucho, refiriéndose a que mostramos gracia a alguien que no se lo merece. Incluso nosotros. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte, el castigo. Y Dios nos dio perdón. O imagínate que tú le prestaste dinero a una persona, mucho dinero, y esa persona como garantía, bueno, yo no sé si hoy todavía se usa eso, George, las letras de cambio. Sí, una letra de cambio, ¿sí? Firmada, autenticada, pero sin el valor de lo que es, porque pues como corren los intereses, entonces a la final cuando esa persona le va a pagar, pues se apunta el valor. Entonces, tú tienes esa letra de cambio de esa persona en la billetera y constantemente estás abriendo esa letra de cambio y, bueno, ¿esa persona cuándo me va a pagar? Pasó un año, pasó 2 años y tú dices, pues eso se está engordando. Pero llega un momento en el proceso del perdón en que miras esa letra de cambio, miras a esa persona, ese nombre y simplemente decides que
romper la letra de cambio. Pero es que es mucho dinero, pero es que la persona fue abusiva en no pagarte. Y es una deuda enorme. Pero tú decides romper la letra de cambio. Y hablemoslo en el sentido emocional. Imagínate que tú tienes allí esa persona quien te defraudó, quien te calumnió, quien abusó de ti. Y tomas esa nota con cuidado y la revisas una vez más. Pero en lugar de volver a archivar, la rompes en pedazos y no te quieres ya acordar más de esa situación. Y cuando perdonamos conscientemente ante Dios, cancelamos esa deuda. Desechamos ese pagaré, perdonamos al preso y liberamos al ofensor. Y aquí hay algo que tenemos que tener muy, muy claro sobre el perdón y es esto. El perdón no es lo mismo que la reconciliación o qué, o la restauración. ¿Entendemos eso? El perdón no es lo mismo que la reconciliación o la restauración. Y no es un truco de magia que obliguemos a esa persona a que sean nuestros amigos, nuestro compañero, porque puede haber perdón, pero no necesariamente hay que reconciliación o qué, o restauración. Entonces, ¿qué es el perdón? Y lo más importante que podría decir en esta mañana, y si quiere apuntar esta frase acerca de qué es el perdón, es esto. El perdón es una elección, no un sentimiento. Pregunta, ¿por qué el perdón no es un sentimiento? ¿Por qué el perdón no es un sentimiento? Ajá. Pregunta, ¿cuántas veces hemos querido perdonar a alguien? ¿Y qué pasa? ¿No? Hay algo en mí que yo digo, yo quiero perdonar a esa persona, pero ¿qué? Pero no soy capaz. Entonces no se trata de qué, de sentir, se trata de qué, decidir. Yo decido perdonar. Es que tú no sabes todo lo que me hizo esa persona. Sí, tal vez no lo sé, pero tú estás decidiendo no perdonar a esa persona. Es que no siento hacerlo, es que no se trata de sentirlo. Se trata de decidir dejarlo ir. ¿Qué es difícil? Sí, es difícil. Muy, muy difícil. ¿Qué cuesta? Cuesta demasiado. Pero ese es el perdón. Tú eliges perdonar o no hacerlo. ¿Y por qué no es un sentimiento? Porque Dios nunca te dice, perdónalos si se lo merecen. Perdónalos si te apetece en el sentimiento hacerlo. Y si has sido profundamente herido o herida, probablemente nunca sentirás el deseo de perdonar. Por eso 1 Corintios 13:5 nos dice que el amor no guarda rencor. Y perdonar significa dejar la ira y ese deseo de venganza. Y es ese acto de misericordia hacia el ofensor. Y a veces oímos decir, o tú lo has dicho en algún momento, esa persona no merece ¿qué? Ser perdonada. Y por supuesto que no merece ser perdonada, porque nadie merece el perdón. Y el perdón no se gana. Y si una persona pudiese ganárselo, no lo necesitaría en primer lugar. Es un regalo de misericordia que se le da a alguien que te ha lastimado. Y puede que la persona nunca lo sepa, que tú lo perdonaste. Pero Dios lo sabe y tú lo sabes, y eso es lo que más podría importar. Una persona en algún momento escribió, estoy buscando justicia, pero no la encuentro.
y la verdad es que nunca la va a encontrar, porque el perdón no se trata de justicia, se trata de gracia, misericordia. Así que, ¿qué es el perdón? Es una elección, no un sentimiento. Otra pregunta que surge también de estos papelitos y es, ¿cómo sé cuando he perdonado verdaderamente? ¿Alguno se ha planteado esa pregunta? Venga, ¿yo cómo sé? ¿Yo cómo sé que si verdaderamente perdoné a esa persona o esas personas o no? Y aquí puede haber una respuesta sencilla a esta pregunta. ¿Sabes que has perdonado cuando tú ya no piensas en eso noche y día? Porque cuando no hemos perdonado, ¿qué hacemos? Dele y dele vueltas y dele, y cuando pensamos en eso, nuestro rostro ¿qué? Cambia y nos quita el sueño. ¿Cómo sé que ya he perdonado? Ya no pienso en eso todo el tiempo. Ya no tenemos que hablar de esto todo el tiempo. Ya no hay ese deseo de venganza. Ya no vivo con la amargura y con la ira. Y puedes recordar a quienes te hicieron daño y les deseas lo mejor. Ahí es donde tú te das cuenta que he perdonado verdaderamente a esta persona. Número 3. ¿El perdón es un acontecimiento o es un proceso? ¿Qué dicen ustedes? Vuelvo y repito. ¿El perdón es un acontecimiento o un proceso? Un proceso. Pero es que pasó, ¿cierto? Entonces, un acontecimiento son ambas. Son las dos. ¿Por qué? Porque es un evento en el sentido que alguien en algún momento tú decides perdonar. Es un evento, es un acontecimiento. Pero es un proceso que requiere ¿qué? Tiempo. Una mujer en alguna ocasión contaba esta historia. Y esta mujer fue abandonada por su esposo, dejándola con un niño muy pequeño para ella hacerse cargo del niño. Y mientras cuenta esta historia, ella dice: creo que yo he perdonado a mi marido 1.000.000 de veces. Lo perdono una y otra vez todos los días. Y alguien en una ocasión le dijo: pues probablemente tengas que perdonarle 1.000.000 de veces más. Y puede que no parezca una palabra de esperanza, pero es un hecho real. Y el perdón no es una herramienta para manipular a las personas, para que tengan una buena relación contigo. Nadie puede obligar a otra persona a reconciliarse. Eso debe provenir de un corazón impulsado simplemente por el Espíritu de Dios. Y hay dos buenas razones para perdonar que no tienen nada que ver con la otra persona. ¿Y cuáles son esas dos razones para perdonar? Lo primero es que debes perdonar porque Dios lo ha ordenado. ¿Recuerda lo que hablábamos del Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a quienes nos deben o a nuestras ofensas. Debes perdonar. Y debes perdonar porque el perdón es bueno para tu propia alma. Debemos practicar el perdón porque Dios nos lo dice y por nosotros mismos. Y eso debería ser suficiente para motivarnos a nosotros. Así que el perdón es un evento y es un proceso que tal vez va a llevar tiempo. Pero es que esa persona ya ha pasado 2 días y no me perdona. A ver, va a requerir tiempo. Es que no hay reconciliación, puede que no sea el momento. Es que esa persona antes tal vez no ha perdonado, sí ha perdonado, pero requiere de tiempo. Me encanta esta pregunta.
¿El perdón conduce siempre a la reconciliación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Siempre hay reconciliación cuando se perdona? La respuesta es no. El perdón es una cosa y la reconciliación, ¿qué? Es otra, ¿sí? La reconciliación requiere de perdón, sí, pero el perdón, escuchen muy bien, el perdón no exige reconciliación. El perdón depende de ti. La reconciliación depende de ti y depende de quién, de esa otra persona. Implica confesión, arrepentimiento, restauración de la confianza y con el paso del tiempo también esto. Y ese deseo mutuo de reconciliarse. En algunos momentos de procesos de pareja, cuando viven situaciones que se están agarrando y dicen ya no vamos más, lo que hacemos nosotros es preguntar, bueno, ¿hay reconciliación? Y algunos pueden decir, no, aquí ya no hay nada. Ah, bueno, es la decisión de ellos. Y puede haber perdón por situaciones que fueron muy difíciles en la vida, pero no necesariamente puede haber reconciliación. Y a menudo no es posible, y escúchenme muy bien, a veces no es prudente. A veces no es el momento para la reconciliación. Y a veces queremos, se me fue la palabra, obligar no es la palabra, pero queremos como forzar es la palabra, ¿sí? Forzar, es que si tú no me perdonas, entonces no podemos reconciliarnos. Y el forzar a veces no es bueno. El reconciliarse a veces no es prudente. ¿Entendemos este punto? ¿El perdón conduce siempre a la reconciliación? No. ¿Que sí lo puede haber? Sí. Pero que en algunos momentos no lo va a haber. Sí, totalmente. Solo lo hace el Espíritu Santo para poder haber reconciliación. ¿Qué pasa con la persona que dice, puedo perdonar, pero qué? Pero no puedo olvidar? ¿Alguna vez he hecho esa pregunta? Yo creo que la mayoría nos hemos hecho esa pregunta. ¿Será que entonces yo no he perdonado totalmente? Porque yo digo perdono, pero no olvido. Y es un problema muy común y una afirmación muy común en nosotros como seres humanos. Y en mi ejercicio pastoral de predicar y de hablar sobre este tema, yo creo que ha cambiado un poco mi postura referente a este tema del perdón y durante algún tiempo uno siempre le decía a la gente, pues para perdonar tiene que haber ¿qué? Olvido. Y si no ha olvidado es ¿por qué? Porque usted no ha perdonado de corazón. Y uno lo decía a otras personas. Pero claro está que nosotros no somos Dios. Porque Dios, ¿qué es lo que dice? Él coge nuestro pecado y ¿qué hace? Los borra, ¿cierto? Y se olvida de ellos. Pero nosotros no somos Dios. Y cuando hay esa situación que alguien me hirió, que alguien abusó de mí, que alguien dijo algo que no era, y vienen esos sentimientos de no poder olvidar. Y pasa. Y al reflexionar sobre este problema recordé un pasaje del libro de Hebreos que habla sobre el perdón de Dios por nuestros pecados. Y si a nosotros nos cuesta olvidar, ¿qué hay de Dios que nunca olvida nada? Y Hebreos 10:17 dice, no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Y dice, no me acordaré más. Y Dios no se acuerda más de nosotros. Pero nosotros sí lo hacemos, porque somos humanos. Y el perdón es una elección que hacemos, no es un sentimiento, un estado de ánimo o una noción pasajera.
Y el perdón no significa que borremos de nuestra mente todo lo que pasó. Y hay una gran diferencia entre recordar algo y detenerse en eso a alimentar ese espíritu de odio, de amargura. ¿Sí? ¿Sí soy claro con esto? Una cosa es, listo, pasó algo en mí, alguien me hizo algo y yo todos los días, ¿qué es lo que hago? Recordar. Y como lo recuerdo y me lleno de amargura y me lleno de odio. Cosas que nos han lastimado profundamente. O significa que podríamos recordar, pero no guardar rencor frente a esa persona que nos hizo daño. Clara Barton, fundadora de la Cruz Roja, ella estaba hablando con una persona, una mujer en algún momento y esta persona, cuando estaban dialogando, surgió el nombre de alguien y esa persona hirió profundamente a esta otra persona. Y esa persona le preguntó, ¿no recuerdas esa situación, ese momento en particular en que te hizo tanto daño? Y ella dijo, no, recuerdo claramente haberlo olvidado, ya no es tan importante para mi vida. Entonces, ¿qué pasa con la persona que dice puedo perdonar pero puedo olvidar? Está bien, siempre y cuando ese recuerdo no te lleve a ¿qué? Al odio, a la amargura, al resentimiento. Número 6. Necesito decirle a esa persona te perdono. ¿Qué dicen ustedes? No necesariamente. Porque ¿qué de esa persona que ya no vive? ¿Cómo le decimos que lo perdono o me perdona? Obviamente si te piden perdón y si tienen la intención de perdonar, pues claro que sería bueno decirte perdono o me perdonas. Pero ¿qué de esos momentos tan difíciles, de palabras tan crueles? Y que a veces la mayoría de las personas nos dice te perdono, pero eso no sirve de nada, porque pensamos que no lo hacen de corazón. Y cuando la gente dice perdono y otras personas responden, pues el que perdona es Dios, porque yo no soy persona para perdonar. Así que no necesitan su permiso para perdonarlos. No necesitan que acepten que se equivocaron. Simplemente, ¿qué es el perdón? Una decisión. Y tú decides perdonar a esa persona, aun cuando a esa persona no se le dice. Y ya vamos terminando con esas preguntas. ¿Cómo? Ay, me faltó la 7, perdón. ¿Cómo perdonar si no confiesan? ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta? ¿Cómo yo perdono si esa persona nunca me ha dicho que lo perdone? Y lo más tremendo es que no tiene ni siquiera ese deseo de perdón. Porque en esa persona lo que hay es odio, orgullo, egocentrismo. ¿Cómo perdonas? ¿Cómo perdonar si esa persona no confiesa? Y esto es un problema doloroso para muchas personas, porque quisieran escuchar de esa persona que diga, perdóname, he hecho daño, hice mal. Pero hay personas que te pisotean la cara y se ríen de ti. Y lo volverían a hacer una y otra vez. Puedes tener un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, que tú quisieras que esa persona te diga perdón por lo que hice, pero lo que recibes es antes lo contrario, se burla de ti. Uh-huh. Es correcto. Simplemente vuelvo y pregunto, vuelvo y digo, yo decido perdonar. ¿Y qué pasa con las personas que se han ido de tu vida y no tienes forma de confrontarlas? ¿Qué pasa en esa situación? Y Juan Calvino
abordó esta misma pregunta al afirmar que hay dos tipos de perdón. El primero es aquel que la persona que cometió el mal lo admite. Y eso es el ideal, ¿cierto? Ese sería lo más bonito de una relación, donde una persona admite que se equivocó y acude a ti pidiendo perdón. Se lo concedes y bueno, si hay restauración, reconciliación, pues bien, si no, simplemente quedan las cosas así. Y hay perdón y sanación. Pero desafortunadamente en este mundo caído, lo ideal no necesariamente es que lo real. Y a veces quienes nos han hecho daño no admiten su culpa. Hagamos lo que hagamos. Y a veces cortan la relación en lugar de afrontar la situación. Entonces, ¿cómo podemos perdonar una situación así? Calvino dice que puedes perdonar incluso en esa situación en el sentido de que dejas ir la ira, la amargura y te niegas a dejar que el dolor domine tu vida. ¿O qué es lo que haces? Lo contrario, dejas que la ira, la amargura domine tu vida. Y no es fácil, pero es la mejor opción. Porque vivir en el pasado te alimenta un espíritu herido, un espíritu de amargura. Y la última pregunta, ¿qué pasa con los sentimientos de ira que siguen regresando? Porque yo he dicho, lo he perdonado, la he perdonado, pero todavía hay algo ahí, hay algo. ¿Cómo lidiamos con los sentimientos de ira que reaparecen incluso de perdonar a alguien? Y también eso es un problema bastante común. Cuando hubo maltrato, cuando hubo mucha herida que aún no se ha cerrado. ¿Cómo perdonamos a alguien que pasa por esa situación? Y en alguna ocasión una mujer fue muy herida por amigos que hablaron de ella mal y ella se sintió muy mal por lo que esas personas calumniaron su nombre y estaba muy enojada y todos los días pensaba en esa situación. Y ella habló con un pastor luterano a quien le confesó su frustración después de semanas de no poder dormir. Y este pastor luterano le dijo, mira arriba en ese campanario, hay una campana que se toca tirando de una cuerda. Y cuando el sacristán tira de la cuerda, la campana empieza a replicar ding dong, ding dong. ¿Y qué pasa si este joven deja de tirar la cuerda? El sonido, ¿qué pasa? Se va desvaneciendo. Y este pastor le dice, el perdón es así. Cuando perdonamos a alguien, ¿qué soltamos? La cuerda. Pero si llevamos mucho tiempo dándole vueltas a nuestros agravios, no nos impresione que los viejos pensamientos de ira sigan apareciendo. Así que, ¿qué debemos hacer? Soltar la cuerda. Y esas campanas de odio, de amargura van a ir poco a poco disminuyendo. Así que no es de extrañar que después de perdonar los recuerdos sigan regresando por un tiempo. Y si te niegas a detenerte en ellos, poco a poco se desvanecerán. ¿Por qué? Porque estás soltando la cuerda y la ira pierde su fuerza. Y eso me lleva de vuelta a la pregunta original. ¿Es realista el perdón total? Y si decimos que si es a nivel puramente humano, ¿qué pasa? Imposible. Con nuestras propias fuerzas nunca podremos perdonar a los demás como Dios nos perdona. Y ese perdón total está fuera de nuestro alcance. Pero una vez que incluimos a Dios en la ecuación, todo cambia. Porque con Él, ¿cómo cantábamos ahorita? Todo es posible. Y Él nos da la fuerza. Y si necesitas pedirle a Dios fuerza porque no
no sabes cómo lidiar con esa situación, Él te puede dar la fuerza para poder perdonar. Y que no solo sea realista, sino tal vez sobrenatural. Porque algunas personas pueden decir, pero tú ¿cómo puedes perdonar si sabemos lo que esa persona te hizo? Y el perdón es nada más y nada menos que un milagro de Dios. Es un milagro que recibimos en el momento en que ponemos nuestra confianza en Jesús. Así que sin perdón, ¿qué dije? No hay qué, no hay futuro. Sin perdón no hay futuro. Y termino con una ilustración. Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado fue caído a tiros muy fuertemente. Sus amigos querían darle una buena sepultura, así que lo más cercano, fueron a un pueblo cercano y le preguntaron a la persona que estaba a cargo del pueblo, le dijeron, nosotros queremos enterrar a nuestro amigo acá. Esta persona, este sacerdote le dijo, ¿él es católico? Y los amigos le dijeron, no, él es protestante. Entonces el sacerdote le dice, lo siento mucho, pero no lo podemos enterrar acá. Acá solo pueden ser enterrados personas que profesan el catolicismo. Ellos con tristeza entonces lo que hicieron fue enterrar a su amigo pasando la valla de lo que rodeaba el pueblo. Ellos volvieron a la guerra y unos meses después vuelven y quieren encontrar el cuerpo de su amigo y darle una buena sepultura. Pero cuando fueron a mirar dónde estaba el cuerpo de su amigo, ¿qué creen que pasó? No estaba. Entonces fueron donde el sacerdote y le dijeron, mira, el cuerpo de nuestro amigo no está. A lo que el sacerdote responde y dice, después de que ustedes se fueron, yo no logré dormir y pasé noches y noches pensando en la situación. Así que tomé una decisión y lo que hice fue correr la valla para que el amigo de ustedes quedara dentro del pueblo. Y esto se asemeja tanto a lo que hizo Jesús por nosotros. Porque Jesús, ¿qué es lo que hizo? Correr la valla. Porque nosotros por nuestra propia condición no podríamos gozar de una vida eterna. Pero, ¿qué hizo Dios? Corrió la valla ¿al qué? Al enviar a su Hijo. Porque por nuestros propios medios no podríamos tener una relación con Dios. Y Dios envía a su Hijo a morir en la cruz para correr esa valla y nosotros poder disfrutar del perdón y poder disfrutar de la vida eterna. Y eso solo lo hizo Jesús por cada uno de nosotros. ¿Merecíamos gracia? ¿Merecíamos misericordia? ¿Merecíamos ser perdonados? No. Sé que este tema ha sido muy difícil para algunas personas por situaciones que sé que están lidiando con sus vidas. Pero el perdón vale la pena para que puedas liberarte y liberar a aquellos que has tenido esclavizados durante muchos años. ¿Que no se lo merecen? No, no se lo merecen. ¿Pero tú merecerías el perdón de Dios? No. Y sin embargo Dios lo concede por amor. Así que el perdón es ¿qué? Una decisión. ¿Qué hacemos con esos sentimientos? Vamos a Dios y pidámosle como con ese deseo ferviente que nos enseña a perdonar, como Él ha perdonado nuestro pecado, nuestra maldad. Y Dios no podía descansar mientras estuviéramos en el lado equivocado de la cerca y deseaba traernos tanto a su familia que envió a su Hijo.
Así que el corazón de Dios está lleno de amor y lo vemos reflejado en una cruz. Y por medio de esa cruz hemos sido perdonados. Así que Dios nos dé la gracia de abrir las puertas a los demás, como Dios nos ha abierto las puertas a nosotros. Amado Padre, en esta mañana venimos a ti con nuestras cargas, preocupaciones, con ese sentimiento que hay que a veces no logramos conciliar el sueño. Y pensamos en esas personas que hicieron daño contra nosotros, que hablaron mal de nosotros, que simplemente nos cuesta tal vez el perdonar. Y una y otra vez, cuando hablan de perdón, llega a la mente esas personas o esa persona. Y yo te pido por cada persona que lucha con esto y que pueda orar para que llegue la paz, para que pueda recordar esa situación o recuerde a esa persona y ya no haya dolor, ya no haya amargura, tristeza. El recordar eso y generar tanta angustia, sino que podamos verdaderamente perdonar, aunque tal vez no haya reconciliación, no quiera saber nada de esa persona, pero sí en mi deseo es de perdonar, aunque tal vez la relación no se restaure. Pero enséñame a perdonar. Quita tal vez ese deseo de venganza, de que le vaya mal, que pase por lo mismo que pasé yo, hasta aún más grave. Permítanos recordar siempre que sin perdón no hay futuro. Y estamos viviendo tal vez en el pasado, cuando deberíamos disfrutar de lo que estamos viendo por delante. Y enséñanos a perdonar como también tú nos enseñaste a perdonar, porque hemos sido perdonados por ti. Y te damos muchas gracias, Señor, porque aunque no lo merecíamos, tú lo hiciste posible a través de Jesús. Y gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque nos confronta y nos habla tan profundamente que necesitamos tomar decisiones. Y eso es el perdón, una decisión, una elección, más allá de nuestros sentimientos. Así que guíanos, Señor, por favor. Te lo pedimos que esta semana pueda ser diferente, que esta semana podamos vivir no a nuestra manera, sino a la manera que dice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dentro de 8 días terminamos ya con esta serie sobre el perdón y vamos a iniciar una nueva serie sobre la gratitud.